Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar comienzo a esta actividad que se llama el delito del negacionismo. Es una actividad organizada por el programa Justicia y Memoria de la Facultad de Derecho, que depende de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil, y también por nuestro proyecto de investigación, que se llama Negacionismo y Penal, también, y Derecho Penal, también dependiente de la Secretaría de Investigación de la Facultad. Para nosotros, nosotras, es un gusto poder llevar adelante esta actividad con Emanuela. Le agradecemos muy especialmente su predisposición, la diferencia horaria, sobre todo con Italia, así que muchas gracias, Emanuela. Y a los participantes les vamos a contar un poco la extensa trayectoria académica de la experta, para que también sepamos con quién vamos a estar conversando hoy. Emanuela Fronza es profesora asociada de Derecho Penal en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia. Ahí enseña Derecho Penal Internacional y Europeo, Derecho Penal Comparado y Justicia Penal Internacional. Es actualmente miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia para la elaboración de un Código de Crímenes Internacionales. Fue investigadora principal por Italia del proyecto MELA, que es Leyes de la Memoria en Perspectivas Europeas y Comparadas. Miembro de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Berlín. Es referente para Italia del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre el Derecho Penal Internacional y miembro de otros grupos de investigación internacionales en Europa y América Latina. Ha sido responsable de clínicas de programas internacionales de investigación y ha dirigido como directora científica las clínicas de Derecho en Derecho Penal Internacional de la Universidad de París I y de la Universidad de Nápoles II, financiada por la Comisión Europea dentro del proyecto de Laboratorio Europeo del Sistema Penal Internacional. Es autora de varios libros en distintos idiomas, en italiano, en inglés, español, alemán y francés, y entre sus publicaciones más recientes encontramos el libro Memoria y Castigo, Negacionismo Histórico, Libertad de Expresión y los Límites del Derecho Penal, y un texto que ha sido publicado por una editorial argentina, que es El Delito de Negacionismo, Análisis Comparado de la Legislación y Jurisprudencia. Todas sus producciones científicas son profundamente recomendadas por este equipo de investigación. También contarles que este conversatorio tiene una primera parte de exposición de Manuela, y luego una ronda de preguntas que les vamos a pedir que vayan dejando por el chat, así podemos optimizar los tiempos. Así que bueno, Manuela, muchas gracias y te damos la palabra. Bueno, gracias Valeria. Yo espero que me escuchen. Y sí, muy bien. Y bueno, no sé si decir buenos días o buenas noches, porque acá casi es la hora de comer, ya mis chicos están detrás de la puerta esperando la cena. Y no sé, hace mucho que no voy dando una conferencia en castellano, por lo menos 3, 4 meses, y en el medio di clases en italiano, por supuesto, pero muchas clases en inglés. Así que espero, Valeria, que se pueda entender, y voy pidiendo disculpa para todos los errores o, ¿cómo decir? No sé, palabras o errores que voy probablemente cometiendo en este idioma tan lindo. La verdad que agradezco mucho a Valeria para invitarme. Zoom no es algo que quiero, además es algo que ya detesto, y porque hay tantas clases, pero acepté porque Valeria siempre estuvo una persona y una profesora con la cual me encanta conversar. Y sobre todo también creo que es muy importante para mí como persona que reflexiona sobre todas las etapas, ¿no? de la criminalización del negacionismo, tener un diálogo y una conversación abierta y constante, ¿no? Con Argentina. Entonces, muchísimas gracias a Valeria, a la universidad y a este seminario para invitarme y darme también la oportunidad, ¿no? de seguir en mi reflexión sobre el negacionismo. Y no sé, hoy y ayer preparando esta conferencia, ya entendí que las personas más o menos ya saben bastante sobre el tema de la criminalización del negacionismo. Además, Argentina, como ya Valeria me estaba diciendo antes de empezar el seminario, es un tema que los estudiantes, los investigadores, los activistas, los políticos sienten mucho, ¿no? Es un tema actual. Lo que le puedo decir que en Europa, no sé si tienen la ocasión de verificar eso, pero es lo mismo. A pesar que yo creo que eso es algo que tenemos
que tener en la cabeza pensando y reflexionando sobre la criminalización del negacionismo. La codificación, incluso el castigar, incluso el aplicar la norma que castiga, no, no pone, ¿cómo decir? No va, no pone un silencio o un interés, ¿no? Que va disminuyendo al respecto de lo que son fenómenos, que eso creo que nadie va discutiendo, eso que son muy graves y que atentan ¿no? a un pacto, a algo muy importante de todas las sociedades democráticas y que quieren proteger los derechos humanos. Bueno, así que cuando hablamos de negacionismo, hablamos, por supuesto, y eso es un tema muy grande y creo que no podemos tratarlo hoy, pero hablamos de discriminación, hablamos de palabras injustas, hablamos de palabras odiosas. Y al mismo tiempo hablamos de un tema que a mí me apasiona mucho. Ya Valeria dijo que yo tuve la oportunidad de dirigir un proyecto sobre ley, derecho y memoria, derecho penal y memoria. Hablamos también de la relación entre el derecho, el juicio penal y el tiempo, ¿no? Porque el tiempo y el derecho y el proceso penal como espacio, como productor, no sé si se puede decir así, Valeria, productore, de memoria, ¿no? El derecho, el proceso penal, el juicio penal que va produciendo una memoria, ¿no? No la va consumando, va produciendo una memoria. Eso yo creo que es como el marco de nuestra reflexión y como decir, detrás de todo eso, los penalistas saben que el derecho penal siempre es un cuento, es una narración, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Cuando si tomamos el Código Penal, nuestro Código Penal en Italia, por ejemplo, ya lo saben, ¿no? Da un nombre, cada delito tiene un nombre, ¿no? Y es muy diferente decir abuso de autoridad al decir tortura. Vamos contando, vamos introduciendo una narración muy diferente. Así que el tema del negacionismo nos conecta de manera muy importante, muy relevante al tema de la discriminación, de la libertad de expresión, de información, los nuevos espacios de manifestación del pensamiento, como son sobre todo, ¿no? Los smartphones, los social networks, pero al mismo tiempo el otro universo muy importante en el marco de nuestra reflexión es derecho penal y tiempo. Y tiempo también con la conciencia que siempre el derecho penal tiene una dificultad a, ¿cómo decir?, a abrir la puerta a la complejidad. Eso es un tema, es un desafío también, Valeria, yo creo, ¿no? ¿Cómo vamos, cómo se puede, ¿no? Encontrar, ¿no? una vía para hacer frente a la complejidad del negacionismo, del olvido, ¿no? Del recuerdo, porque todo eso es el negacionismo. También del tiempo, y de un tiempo que necesita como de ser, ¿no? Se dice sancionado. En italiano, no sé, en español si funciona, pero yo creo que sí. En italiano tenemos una diferencia que es muy importante entre las palabras sanzionare y sancire. Sancionar es castigar. Sancire, no sé cómo Valeria lo podría traducir en español, pero es como fijar, ¿no? Como algo que se va poniendo como fijo, como establecido, sanchito. Y la raíz etimológica, l'étimo es lo mismo, ¿no? Sanctum facere. Vamos haciendo, ¿no? Santo algo.
Entonces, ahí, esos son los dos universos muy problemáticos que tenemos que ver y que tenemos que recordarnos cuando nos vamos reflexionando sobre el negacionismo y sobre todo la criminalización del negacionismo. Después, otra cosa muy importante, y la voy diciendo sobre todo para nuestra conversación y discusión, hay 4 elementos que no voy detallando, pero yo creo que sea importante ponerlos en nuestra, ¿no?, en nuestra blackboard de trabajo. Primero, la importancia de la memoria en nuestras sociedades, ¿no? Como que hay una exigencia de memoria y al mismo tiempo memoria que se va perdiendo porque se van testigos. Si hablamos, por ejemplo, de genocidios o incluso de crímenes, ¿no?, como lo que vivió Argentina, de desaparición forzada, ¿no?, los testigos. Así que un peligro que la memoria pueda desaparecer, porque van desapareciendo los actores de memoria, ¿no? Después, lo que, ¿no?, en italiano acaba de salir un libro muy eficaz, viene definido como la dinámica del derecho penal total, ¿no? Esta dinámica que ya conocemos hace mucho tiempo de expansión del derecho penal. Y tercero, elemento que estamos conociendo sobre todo después ¿no?, de los ataques de terrorismo en Europa, pero también en Estados Unidos, una renaissance, ¿no?, que vuelven los delitos de opinión. Como que delitos que pensábamos que ya estaban, ¿no?, que eran tipos penales viejos, que no vamos utilizando nunca más, o que estaban en los libros o en los códigos como, ¿no?, como tigres de papeles, ¿no?, que no se van aplicando. Ahora vamos viendo también en Europa, sobre todo, más que en América del Norte, en Estados Unidos, vamos viendo que aún más se van introduciendo delitos de opinión y se van aplicando, eso es el tema también. España, que tiene el idioma que ustedes pueden, ¿no?, es accesible para ustedes muy fácilmente, si van mirando la jurisprudencia española, se van dando cuenta cómo el artículo que, por ejemplo, va castigando el discurso de odio o el hate speech online, lo online, o todo lo que son delitos a protección muy anticipada. En el marco de terrorismo se están aplicando. Y elemento que ya es enfatizado, por supuesto, todas las dificultades y los desafíos que vienen de los social networks, de los smartphones, ¿no?, de la posibilidad que todos en un segundo puedan escribir y que lo que se va escribiendo en este, ¿no?, en este, ¿cómo decir?, espacio no se puede, ¿no?, borrar más. Ese es un problema, ¿no? Yo creo que ese es algo que tenemos que tener en nuestra blackboard ¿cómo decir?, de juristas que necesitan imaginación para hacer frente a todo eso. Porque yo creo que en eso un poco cambié de opinión, que es muy bueno, yo creo. En los últimos 3-4 años tuve la oportunidad de hablar de negacionismo con jueces, siempre con estudiantes, con profesores, pero yo me doy cuenta que han cambiado muchas cosas y otras no han cambiado, en el sentido que hay un problema verdadero, que es un problema de cómo podemos, no sí, cómo vamos contestando a lo que es un verdadero clima, ¿no? Clima que se pone en marcha. Y por eso es muy interesante para quien conoce o tiene la posibilidad de estudiar la doctrina alemana, ¿no?, que habla de clima delicte. No sé si, ¿no?, pero yo creo que es muy interesante.
el clima que puedan poner en marcha todos estos discursos son muy peligrosos, porque la historia, ¿no? Nos ha mostrado cómo son la primera etapa, a veces aún de genocidios, incluso de genocidios, ¿no? Así que son fenómenos muy peligrosos. Hemos dicho que detrás hay dos grandes temas, ¿no? El rapporto entre tiempo y derecho penal, y por otro lado, todo el tema ¿no? de la libertad de expresión, de la anticipación de la protección penal, las víctimas de odio también. Y ahí creo que la otra cosa sobre la cual estoy trabajando mucho, que es sobre, ¿no? la crisis climática y las respuestas del derecho penal, ahí creo que tenemos que trabajar mucho con nuestra fantasía e imaginación. ¿Cómo vamos trabajando los derechos y las respuestas y entonces las sanciones para las víctimas? Y cómo vamos dando también ¿no? una respuesta eficaz, porque eso tiene también, son fenómenos muy graves. Y lo que de eso podemos hablar, pero las pruebas que salen de las experiencias europeas, que ya han tipificado delitos de negacionismo hace, mire, la primera ley salió en 1990 en Francia, así que tenemos ya ¿cómo decir? Un tiempo bastante largo para decir funcionó o no funcionó, ¿no? Ahí, un poco tenemos como 30 años, o Alemania, 1994, España, ¿funcionó o no funcionó? Lo que se puede decir, no funciona. ¿Mm? No funciona, pero por eso estaba introduciendo la diferencia que de lo que me parece entender no se puede traducir automáticamente en castellano, pero entre sancire y sancionare. ¿Mm? Yo creo que es muy importante y tenemos que tomar muy en serio la necesidad, ¿no? La demanda de sancire, porque hay un ataque muy fuerte. Hay víctimas, no sé si a usted ya le ha pasado ¿no? Que van, ¿cómo decir? Que viven, que son víctimas de palabras odiosas o palabras injustas o falsas. Ahí todos los problemas que podemos discutir después. ¿Cuándo, no? Las palabras puede ser cuando injusta, cuando es falsa, cuando tiene un efecto, ¿no? Peligroso, un contenido, pero eso es una demanda que tenemos que tener muy seriamente en cuenta, sancire, ¿no? Que es como decir, bueno, justo ahí hay la libertad de expresión, hasta ahí. Después, no, porque después entra como en un territorio que no se puede atacar, que es nuestro pacto, ¿no? Que es nuestro pacto y hace parte del pacto rechazar los crímenes internacionales y los crímenes de la memoria de los crímenes internacionales. Y yo creo, Valeria, en eso que algo que me di cuenta en esa, ¿no? Como en ese viaje que sigo haciendo sobre este tema, que siempre hay muchas personas que piensan que eso tiene que ver más con el pasado. ¿Mm? Y, y el problema que es muy difícil tipificar ese tema, porque por ejemplo Alemania, no sé si alguien lo vio, ahora hace yo creo como más o menos un año, castiga también la apología de hechos futuros. No sé, ¿lo viste, Valeria? Eso también es muy interesante, ¿no? Y entonces, cuando se habla de negacionismo, hay un problema de presentificación de la memoria que tiene que entrar en la tipificación penal, ¿no? Y al mismo tiempo incluir como la necesidad de proteger un pasado que es parte de nuestro presente y de nuestro futuro.
Entonces, yo creo que eso es, voy insistiendo sobre eso, sobre la dificultad y la complejidad ¿no? de, de hacer frente a la relación entre tiempo y derecho penal, porque eso yo creo que es algo sobre lo cual tenemos un poco que imaginar un poco más. Porque vamos viendo justo 5 minutos, ¿no? Porque yo, de lo que me dijo la profesora Valeria Tusia, ustedes ya saben que el negacionismo tuvo como varias etapas, ¿no? Empezó como con ahora no puedo dibujar, pero empezó de manera muy, ¿cómo se dice? Cuando en el 1985, ¿no? A nivel en una mesa de historiadores o de todas maneras sin juristas se hablaba de negacionismo, era muy claro el fenómeno. Estamos hablando de negacionismo del holocausto, estamos hablando estoy segura que ustedes saben hacer en un minuto varios ejemplos de personas que decían que no existía la cámara a gas o que andaban minimizando los números de las víctimas, ¿no? Después empieza y final de los años 90, ¿no? El término negacionismo significa algo más amplio, ¿no? Y al mismo tiempo es un delito. Así que cambió mucho, ¿no? De concepto histórico, es objeto de un delito que empezó a nivel estatal, eso es muy importante, ¿no? Porque para mí siempre hay que ver las dinámicas. Nunca, el derecho tiene límites, es un límite, pero para mí nunca trabajar con conceptos muy rígidos, ¿no? Ver las dinámicas. Así que el negacionismo después se transforma en un delito a nivel nacional y que va castigando solamente el holocausto. Después llega la Unión Europea, llega con exigencias políticos criminales diferentes y dice, no, el negacionismo tiene que tutelar todos los derechos humanos. Y eso creo que sea una relación muy importante también para ustedes, ¿no? Si trabajamos derechos humanos, no podemos no trabajar en negacionismo, ¿no? Y no sé si están siguiendo también ahora todas las actividades que se pusieron en marcha al respecto de la guerra en Ucrania. Hay muchos fiscales, porque hay muchísimos fiscales que están trabajando y coleccionando pruebas, que dicen también para enfrentar el negacionismo, ¿no? Entonces, al final de los años 90, el delito de negacionismo va a ser objeto también de una atención por la Unión Europea, que pero lo pone en un marco más grande de discriminación y de protección de los derechos humanos y de la memoria común. De la memoria común, y ahí otro elemento muy importante, yo creo, también para Argentina, de una identidad europea. Y lo sabemos podemos ver muchísimos ejemplos, pero lo sabemos, por ejemplo, a los juicios a los catalanes o cuando Francia se va enfrentando a los valores republicanos y va prohibiendo todas las medidas, ¿no? Como se dice, de la religión musulmana. Cuando el derecho penal encuentra la identidad, tenemos que hacer, ¿no? Mucha atención. En el negacionismo es claro que encuentra también el tema de la protección de una identidad. ¿Y qué se descubrió con la intervención de la Unión Europea? Vamos ampliando la tutela, el negacionismo de todos los crímenes internacionales, no solamente del Holocausto. Así que ahí ven que se amplia el tiempo, ¿no? Que va bajo la tutela. Y los estados, ¿qué hicieron? Decidieron de tipificar un negacionismo cada uno diferente. Porque antes había el negacionismo del Holocausto. Un negacionismo, como decir, muy bien situado desde el punto de vista temporal, geográfico, ¿no? Muy claro. Eran los crímenes cometidos
durante el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Llega la Unión Europea en 1998 con ¿cómo decir? Una intervención en el marco de la discriminación racial y dice, no, el negacionismo tiene que castigar todas las afirmaciones que nieguen, justifiquen, minimicen los crímenes internacionales. Así que ahí ven que hay una dilatación, una extensión temporal, todo. Y al mismo tiempo, la Unión Europea, como ustedes saben, funciona basándose sobre una lógica de armonización. Quiere decir que cada Estado, en el marco de un input, ¿no? De una demanda de la Unión Europea, puede alejarse un poco. Así que unos estados decidieron de poner el Holocausto y los crímenes cometidos durante los regímenes comunistas. Otros decidieron describir cómo la Unión Europea de todos los crímenes internacionales, cómo están definidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional Permanente. Otros definieron el tiempo. Así que lo que pasó, negacionismo holocáustico, después la Unión Europea, un negacionismo más amplio, y después varios negacionismos, tantos diferentes negacionismos. Y al final, ¿por qué es interesante toda esta overview, ¿no? Comparada? La Unión Europea se encontró como en el medio de una paradoja, ¿no? Nosotros hicimos resoluciones y al final también este acto para proteger y construir una memoria común. Y al final vamos descubriendo, ¿no? Que una memoria común no hay, o vamos descubriendo que hay un patrimonio, ¿no? Nacional de memoria y fue como un pop-up de memorias. El problema es que eso era una, ¿cómo decir? Una geografía variable de memorias en los códigos penales o en leyes penales, por supuesto, pero en el ámbito de un derecho penal. Y los jueces, no sé quién entre ustedes es un juez. Imagínense ser un juez en un caso de negacionismo. ¿Cómo voy estableciendo si un hecho es genocidio o no? Y ahí yo creo que hay que ver también las víctimas. ¿Cómo vamos aceptando, ¿no? Que un genocidio es más establecido que otros, según las palabras del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, desde un punto de vista histórico, y entonces tenemos más elemento, más consenso, ¿no? Se va recurriendo a esta categoría jurídica muy importante, y ahí la libertad de expresión encuentra un límite, y otros no se sabe o no hay consenso suficiente para decir que. Así que eso, como decía al principio, ¿no? La red, ¿no? Penal es como que no tiene una capacidad para ingresar toda esta complejidad. Pero al mismo tiempo hay una necesidad, hay una situación muy grave, hay víctimas, porque yo creo que eso es una, ¿cómo se dice? Una ofensa, ¿no? Una lesión. No se puede, y en muchas ocasiones el derecho penal anticipa la tutela penal, no es el único, ¿no? Que vamos utilizando delitos de peligro, vamos utilizando incluso delitos de opinión. Así que el tema es cómo, por un lado, ¿no? Siempre hay que pensar al contexto histórico y nacional en el cual tenemos que tipificar y hacer funcionar un delito de negacionismo. También uno podría un poco innovar, llamarlo diferentemente, porque ahora
año 2022. Negacionismo, ¿qué quiere decir? Quiere decir todo. Es un término para mí, ¿no? Al respecto del cual se puso otra vez, ¿no? Los invito a ver las dinámicas. Hay una extensión cultural del término. Ya lo vimos con el climate change denialism, ¿no? Con el negacionismo del climático. Y cuántas veces vieron las palabras acá en Italia, no paraba de aparecer en los periódicos, el negacionismo de la pandemia, ¿no? Así que como que ya sabemos que ahora hablar de negacionismo no tiene ninguna fuerza como de identificar algo muy importante. En eso también tal vez tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Cómo vamos a encontrar otro término para, disculpen que utilizo otra vez la palabra italiana, sancire algo muy importante, que es al final la dignidad humana, ¿no? Que es todo lo que está como fundación del castigo de los crímenes internacionales, ¿no? de las violaciones más graves de los derechos humanos. Y al mismo tiempo, ¿no, Valeria? Yo creo eso es algo que me sale ahora en la cabeza. Yo creo que el término negacionismo ahora mismo, por ¿cómo decir? La retórica o el uso que se hace en el presente, es como un término que puede ser utilizado para decir, van castigando disenso, ¿cómo se dice? Disenso. Disenso. Perfecto. ¿No? Que como que la extensión cultural, ¿no? Siempre se usa o se acusa a una persona o a un grupo de negacionismo para, ¿no? Decir, no se puede disentir sobre eso, ¿no? Es como que es una vía para también de una manera para hacer más silente un debate, ¿no? Y yo creo que una incriminación, ¿no? Si Argentina, como otros países, trabajan sobre la importancia, ¿no? para su identidad al lado de otras disposiciones, al lado de otras medidas de tipificar el negacionismo, yo creo que también pensar negacionismo ahora no se puede hablar que de negacionismo, yo creo. Es una palabra que como ha sido abusada más que nunca. Es verdadero que se utiliza también, otras palabras están muy banalizadas, están muy abusadas, pero yo creo que la palabra puede más que otras ser objeto de una instrumentalización o crítica para todos los actores que quieren al revés, ¿no? Una retórica o que saben utilizar muy bien las medidas negacionistas. Yo creo que hablé mucho, no di informaciones precisas, no, era como un poner al día un poco la reflexión. Claro que si faltan informaciones, estoy súper lista a contestar inmediatamente. Y Valeria, yo creo que podemos abrir el debate, ¿no? El debate en el doble sentido. Si algo no está claro, si quieren informaciones precisas sobre, ¿no? Sobre, no sé, una ley, una sentencia, una discusión teórica, o si no, abrir la discusión. Yo creo que, ¿no? Me parece un poco coherente con lo que vos me dijiste sobre quién estaba escuchando. Repetir lo que ya yo había escrito, que ya está escrito por otros autores, no me parecía
tener sentido. Gracias por la paciencia de escuchar una italiana. Manuela, muchas gracias. Vamos a aprovechar entonces de abrir el espacio de preguntas. Algunas de las preguntas que te íbamos a hacer desde el equipo un poco vos ya la abordaste, simplemente la menciono para que todos los compañeros participantes vean que sus preguntas estaban en tema. Te queríamos preguntar esto sobre lo que vos ya comentaste, que tiene que ver con el modo de pensar los negacionismos en la década del 90 y cómo fueron virando de discursos contra la verdad histórica hacia los modelos de discurso de odio, y un poco cómo, si vos compartías o no esta afirmación, y por qué creías que había ocurrido ese viraje. Si querés como precisar más el por qué, porque digo, en principio justo fue lo que vos estuviste exponiendo. Y después tenemos algunas preguntas en el marco de lo que nosotros conversamos previamente, ¿no? sobre esta tensión que tenemos como ciudadanos éticos y a la vez, digamos, en nuestra formación jurídica, ¿no? Ese tironeo en el que nos encontramos frente a la exigencia política de memoria y cómo dar respuesta desde nuestra formación académica. Y entonces en esa línea te queríamos hacer la siguiente pregunta, que es, teniendo en cuenta estas reglas of law, ¿no? de Naciones Unidas, de las relatorías de memoria y verdad y justicia de los últimos años, en donde los procesos de memorialización, siguiendo un poco lo que vos decías, forman parte de este pilar de la justicia transicional. Hay una serie de recomendaciones que plantean en ese informe de relatoría, que habla de la importancia de que los gobiernos y los poderes públicos tienen la obligación de abstenerse, de manifestar expresiones negacionistas, porque esto revictimiza a las víctimas, ofende a la comunidad internacional. Esta idea de lo que vos decís de Sanchire, ¿no? de la nominación, ¿no? de la eficacia nominativa de la ley. Y por otro lado, la idea del principio de no regresividad, ¿no? en materia de procesos de memorialización, y teniendo en cuenta situaciones en donde no se pueden restar integridad a hechos que fueron constatados por comisiones de la verdad y o procedimientos judiciales. Digo, por un poco por lo que vos planteabas de cuál es el estándar para los crímenes. Lo que nosotros te queremos preguntar es, teniendo en cuenta estos informes, que son reglas of law, que no forman parte del ordenamiento interno riguroso, pero sí, si vos creías que es posible, en esos casos puntuales, la criminalización de los funcionarios públicos, si vos creés que ahí estaría justificado o no, y si hay una diferencia cuando la criminalización es para los particulares, un poco cuál es tu mirada sobre todo en esto que vos decís que fuiste como repensando algunas ideas en los últimos años. Esa es como la más grande, y después si querés vamos siguiendo haciéndote otras, así no te mareamos. No, me encanta. Y mira, yo participé a un workshop de expertos, profesores sobre todo de Derecho Constitucional, sobre el negacionismo científico, sobre todo después del principio de la pandemia. Y eso fue un tema que salió entre los más importantes, ¿no? De identificar a una persona, ¿no? Me parece que lo que estás diciendo sobre los funcionarios públicos es muy importante. Y yo creo que hay necesidad de pensar en este perfil, sobre todo al respecto de dónde y cómo se van haciendo, ¿no? Cómo se van difundiendo, cómo se van escribiendo y lanzando las palabras injustas y odiosas, porque yo no sé, en Italia hay ya jurisprudencia muy interesante, eso no sé, en Argentina no lo miré, y sobre cómo trabajar el tema de los social network y el negacionismo, en este caso no en el negacionismo histórico, pero porque abro un paréntesis, ¿no? Ya saben que en los tipos penales tradicionales, ¿no? Lo que salieron de la primera y segunda ola de negacionismo, ¿no? Ahora que estamos en una tercera para mí, por lo menos como preguntas, y yo creo que esta posibilidad de los funcionarios públicos me parece muy, muy en línea con también las problemáticas actuales. Y se preocupaba mucho cómo vamos a justificar, cómo vamos a encontrar un balance con la libertad de expresión
Y uno de los remedios era, bueno, vamos castigando las expresiones que se hacen en público. Si van mirando, yo puedo enviar a Valeria, en mi libro en inglés hice ¿cómo se dice? Una tabla, ¿no? Comparada, que más o menos sigue sin variaciones. Y no puse bien jurídico, conducta, castigo. Te la voy enviando, Valeria. Y está publicada en el libro mío en inglés, Memory and Punishment. Y van viendo que la publicidad está en todos los 27 países que castigaron al negacionismo. En todos 27. A excepción de Italia, que decidió de castigar cuando las expresiones tengan capacidad de difusión. Y esa decisión estuvo basada en el hecho que el negacionismo histórico, en aquel caso, funciona sobre todo en el espacio de los social network. Así que por un lado hay el problema de funcionario público y por el otro lado, como, ¿no? Lo que era una vez el requisito de los ¿no? Que ponía un límite al castigar, ¿no? El pensamiento libre, la publicidad, ahora ¿qué es el espacio público, ¿no? Y por ejemplo, nuestra jurisprudencia, ahí si quieren puedo enviarles unas referencias porque puede brindar elementos de reflexiones también a integrar en su reflexión, que ya está muy compleja, sobre cómo tipificar. Y si yo voy a enviar un post a mis 3 amigos, estoy en un social network, tengo muy pocos amigos, y después uno de estos amigos lo va difundiendo, ¿no? Hay muchos límites, o cuando se acaba la difusión, cuando hay muchos followers, cuando lo leyeron en muchos, cuando hicieron gadgets, ¿no? Relacionados a mi expresión. Los social network, eso es un problema que se pone con muchos, ¿no? Delitos, ¿no? Es típico. Pero yo creo que un tipo penal que llega en el año 2022 no puede mirar a los límites, ¿no? A las que se llaman en un país como Argentina, Italia, a las cláusulas de ofensividad en un sentido viejas, o por lo menos de un espacio público que no era un cyberspacio, ¿no? Espacio, ¿cómo se dice? Cyberspacio, ¿no? Cyberspace, así. Entonces yo creo que es una muy buena idea, Valeria, y no es suficiente, pero hay que, ¿no? Yo creo que sea muy vinculado también a la influencia, ¿no? Que uno tiene y a los instrumentos que puede utilizar. Sí, la posición que tiene el orador, ¿no? Digamos, el lugar de mayor posibilidad de difundir sus ideas y el rol preponderante que tiene en la sociedad. Seguro. Bueno, te vamos a hacer perdón, me muteé. Un poco siguiendo tu trabajo que tenemos en español, donde hablabas de esta idea de la necesidad de pensar el camino largo, ¿no? No solamente la idea de la punición. Ahí preguntan cuál sería entonces, en tu opinión, la herramienta, si no encontrabas oportuno el instrumento penal, más allá de los matices que habremos conversado, esto tiene que ver más con las producciones anteriores. Y en esa línea yo te quiero hacer una pregunta adicional, en el caso de que compartas esta mirada, es si vos pensás que en esto de la creatividad de la que hablábamos antes, si ciertas estrategias abordadas por los feminismos, ¿no? Antipunitivistas, esta idea de lo que hablábamos antes de la capacitación en derechos humanos, o sea, pensar en otras lógicas, pueden servir también para combatir las expresiones negacionistas. ¿Y cuáles son las herramientas? Yo voy a volver a mi principio. Yo creo que sancire es muy importante, ¿no? Yo creo que en eso, por eso estaba hablando, ¿no? De este nuevo, ¿cómo decir? Ámbito del cual me estoy ocupando, que es el derecho penal frente a la crisis climática, porque ahí también creo que se necesita utilizar el símbolo
penal para decir eso hace parte de nuestro nuevo pacto, ¿no? Como, ¿no? Voy voy a aceptar que tengo yo también como ciudadano, como ser humano, de respetar este pacto, que no es solamente el pacto, ¿no? del 900, es un pacto nuevo, ¿no? Y también reconocer una relación de interdependencia con la naturaleza y con lo que no es simplemente, ¿no? Los seres humanos. Así que, por un lado, sancire, entonces, ¿no? un símbolo a través del penal, ¿no? Creo que sea necesario, porque en esta cacofonía, en los instrumentos que se pueden utilizar, creo que sea muy... Después, y elegir el nombre del cuento, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál es el nomen? El nomen iuris. Eso va a ser muy importante, ¿no? Ustedes lo saben, desaparición forzada fue muy importante como cuento, ¿no? No es lo mismo que decir secuestro, tortura, homicidio, etcétera, etcétera. Yo hace una semana estaba en esta comisión del Ministerio de la Justicia, me batí muchísimo para que estaba el nombre, ¿no? Desaparición forzada, no otra, ¿no? La legalidad en este caso, el cuento que está detrás es muy importante. Así que yo creo que ahí la herramienta penal tiene que estar. Tenemos un símbolo, necesitamos un símbolo para no sancire un pacto, que es un pacto que va juntos a todos los otros, ¿no? Las otras disposiciones penales y constitucionales sobre los derechos humanos. Y después las sanciones, Valeria, como contestar, ahí necesitamos un Legal Imagination Workshop, en el sentido que yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre eso. Es el nuevo, que no es un trabajar sobre los derechos de la víctima, es también un trabajar sobre una dimensión efectiva del derecho penal. O de todas maneras, si no sirve el derecho penal, ahí a qué sirve si no tenemos que enfrentar a lo que son los fenómenos que verdaderamente van perturbando, ¿no? Nuestros pactos. Y ahí yo creo que es un discurso muy complicado, es un discurso que las víctimas de odio, ¿no? Yo sé que hay varios proyectos, por ejemplo en Europa un proyecto que me gusta mucho se llama Odiare ti costa, ¿no? Odiar te va a salir mucho. Pero hay que también, en el caso de Argentina, yo creo también ver cuáles son las exigencias de las víctimas, ¿no? Y es una exigencia solamente de restablecer la verdad, ¿no? Porque también si vamos pensando al negacionismo científico, hay un problema ¿cómo decir? De una aumentación de un pensamiento irracional, ¿no? Y ahí no creo que pueda el penal, ¿no? Difundir una cultura de racional y al final una cultura de la verdad, ¿no? Entonces yo creo que ahí y yo participaría con mucho gusto y podría estudiar antes pensando como, ¿no? Legal imagination verdaderamente, pero yo creo que ahí tenemos que pensar a sanciones nuevas que van incluyendo el tema del ciberespacio, ¿no? Del dónde y los instrumentos que no es más el públicamente, ¿no? De los años del 900, del otro siglo. No podemos utilizar la cláusula públicamente, es otra cosa. Y las sanciones que ahí hay que incluir toda una reflexión sobre también las corporations, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de todo eso sin incluir nuevos elementos que cuentan mucho. Sí, justamente una de las preguntas que me hicieron llegar mientras vos estabas explicándonos es, bueno, eso, ¿qué responsabilidad tienen los medios masivos de comunicación en cuanto a la difusión de los discursos de odio? Si vos creés que se puede pensar en una responsabilidad penal, ¿no? Para
para eso, para las personas jurídicas. Yo, Valeria, creo eso, que Argentina podría ser un líder, ¿no? De vanguardia. Yo te lo dije antes de empezar, yo creo que eh, a llegar ahora no es llegar tarde de una manera, porque yo creo que, como dije, es un tema del presente, ¿no? No es un tema del pasado. Y como para los crímenes internacionales, eso era algo que estaba mucho en mi cabeza y mi corazón en Italia, que llega 20 años después de haber ratificado el Estatuto de Roma, ahora vamos haciendo el Código de los Crímenes Internacionales. Yo creo que como para los crímenes internacionales, así para el negacionismo, si conseguimos utilizando este término, esta palabra, no se puede pensar en nada sino integrando, ¿no? Las personas jurídicas y introduciendo nuevas sanciones ¿no? Para las personas jurídicas y para las víctimas, porque ¿no? La cárcel, ahí en mi tabla que le voy enviando, van a ver que, por supuesto, cuál es la sanción, ¿no? Prisión, porque eso, ¿no? Como decir, la comunicación que vamos dando, prisión. Ya vieron, ¿no? El lunes se tuvo lugar el miércoles pasado tuvo lugar el primer juicio en Ucrania, el lunes salió la condena, no sé si la condenación, si lo vieron, por supuesto, ¿cómo se dice? Prisión a perpetuidad, ¿no? Un solo homicidio, un soldado de nivel muy bajo, pero ergástulo, ¿no? Así que tenemos que trabajar mucho sobre cuáles son los objetivos, a quién son las víctimas, ¿no? Pero todo un laboratorio para mí muy diferente. Si la voluntad política es de enfrentar estos fenómenos y no simplemente de hacer algo muy retórico, muy inútil al final. Yo creo que personas como nosotras que quieren una sociedad al final como decía siempre Mireille Delmas Martí, que falleció este año, humanista también en el plan jurídico. Si queremos eso, no podemos trabajar un nuevo delito de negacionismo en el año 2022 sin poner, ¿no?, en nuestra mesa de trabajo todo eso. También la experiencia, en eso Latinoamérica tiene una experiencia magnífica de justicia, lo que llamamos, ¿no?, la justicia restaurativa. Yo creo que en eso puede verdaderamente la Argentina ser una disposición de vanguardia, ¿no?, si se pone trabajando de manera imaginativa, como dijimos antes. Y vinculado con eso, bueno, ya tenemos el convite, digamos, nosotros te contábamos que en este grupo de investigación muchos de nosotros estamos trabajando con el movimiento de derechos humanos, y que eso que vos decías, bueno, ¿qué quieren las víctimas? Y una de las primeras cosas que nos planteaban, no están todos de acuerdo, no todos los organismos de derechos humanos están de acuerdo en la herramienta penal, pero sí nos planteaban la necesidad de salir de los modelos clásicos de la prisión, que les sonaba como muy cerca de la censura como formato, ¿no? Y que un movimiento de derechos humanos que propugne esas salidas o esas sanciones, generaba un tironeo muy profundo en su propia constitución política de esos organismos. Así que bueno, sí, quizás hay que hacer un laboratorio para pensar creativamente, ¿no? ¿Cuáles serían las respuestas y esta idea Y tomando muy en serio las víctimas de estas afirmaciones, las víctimas, porque a mí, yo, ¿cómo decir? ¿No? Sí, yo creo que es algo también que tiene que ver mucho con un patrimonio nacional, así que tienen que localizar en eso, ¿no? En eso sí, porque tiene que ver con su identidad y con las trayectorias que pueden ser reconocidas como propias. ¿Mm? Porque es algo muy importante, es algo que hace parte del pacto, ¿no?, constitucional, en este caso argentino, si nos referimos a la memoria. Seguro que no se puede, tal vez hablar de negacionismo no, pero de memoria se tiene que hablar, ¿no? Eso yo creo que no, son crímenes de la memoria, ¿no?
Exacto. Yo creo que eso sí. Voy a aprovechar y leer también del público, digamos, que son de otras disciplinas, y te hacemos las últimas del equipo de investigación. Felicitas, que trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras, me parece interesante también para este diálogo interdisciplinar. Quiere saber cómo, habiendo tantos, digamos, distintos actores, ¿no? Distintas esferas de profesionales, encontramos, a ver, espérame que lo leo, cómo encontramos el equilibrio para que no se vincule de forma errónea o alevosa el negacionismo con la censura al disenso, ¿no? Esto, bueno, esto de cómo trabajar el límite, ¿no? Cuando nos transformamos en censores y cuando tenemos ese límite al límite al pacto ético del que veníamos hablando. Dificilísimo. Sí. No, no, pero yo creo que es muy bueno una pregunta, es muy bueno que tener ese tema en la cabeza porque es una aporía, ¿no? Yo siempre es como vivir una aporía, porque por un lado, bueno, tenemos que salir, ¿no? No es una respuesta a eso, pero por un lado, todo lo que hemos dicho, tomar en serio el fenómeno negacionista, tomar en serio los instrumentos que tienen esto, estas técnicas y al mismo tiempo, ¿no? Acaba de salir un libro de un colega y amigo mío que se llama The Most Human Rights, ¿no? La free speech. Si se va la libertad de pensamiento, se va toda. Según este libro, yo comparto esta idea, ¿no? Pero hay que ver cuándo se sale, ¿no? Un poco, ¿cómo se llamaba la persona Felicita? No, la persona que me hizo la pregunta. Sí, felicitas. Felicita. Sí, yo creo que primero, a través de este delito, vaya firmando un consenso, sancire. Es como, ¿no? Y cómo se va alejando el peligro, no se aleja. Hay que trabajar mucho sobre, seguramente, sobre la tipificación hay que trabajar sobre ¿no? requisitos que son de ofensividad y una cultura, yo creo, de la libertad de expresión también. Porque ahora creo que Argentina vive lo mismo, porque eso es global, lamentablemente. No se puede disentir, ¿no? No se puede hablar, ¿no? Al mismo tiempo, como que lanzar una promoción de todo lo que es una libertad de expresión como libertad de peligro, pero no de palabras odiosas. Porque, y en eso, Valeria, yo te puedo dar estudios de personas que trabajaron el tema como de filosofía y semántica, que muestran como los ataques negacionistas, los verdaderamente peligrosos, no son, como se dice, explícitos, no son tan, ¿no? Así que, por supuesto, ahí hay un trabajo que hacer. ¿Cómo voy a qué voy pegando la conducta que se puede castigar? Que es una conducta para los efectos, el contenido, o porque dice algo falso, ¿no? Que no es verdadero. Y ahí hay un trabajo, pero al mismo tiempo por cómo evoluciona nuestra sociedad por unas personas que tienen una influencia. Yo creo que tenemos que encontrar una vía un poco para dar un señal, ¿no? Que no y al mismo tiempo proteger la libertad de expresión, por ejemplo, no aceptar unas cosas en la universidad, todo lo que son, lo que describí antes, ¿no? Una germinación de los límites, y para mí es una cultura, sobre todo, de los límites. Yo, por ejemplo, siempre voy todavía con el periódico, que no es un periódico de derecha en mi universidad, que tiene todavía muchos profesores conservadores, pero yo no tengo ningún miedo, ¿no? De ir con mi periódico, como también hacer de manifiesto un poco que la libertad de expresión existe, hacer debates, pues son temas aporétici, yo creo. Sí. Y como tales exigen tomar posición, ¿no?
porque de ahí se sale la aporía, materializar la Sí, energía. yo creo que pero en una mesa sí se necesitan profesores de derecho civil, derecho administrativo. A ver, ¿no? A ver si salimos del pen. Porque encontrar una dimensión también de que funcione, que pueda funcionar la respuesta jurídica. Ah, sí, es un poco, por un lado, es un poco lo mismo que pasa ahora en este trabajo sobre la crisis climática, porque ahí también es muy poca gente, desde mi perspectiva, se preocupa de eso, pero es un tema, al mismo tiempo, tal vez tenemos que aceptar la comunicación penalística, ¿no? Tal vez, no sé, hay que inventar un poco todo, yo creo. Así que necesitamos los filósofos, eso Sí, en la mesa. absolutamente. Mm. Bueno, te vamos a hacer la última pregunta, que es como muy concreta de la experiencia italiana, y ya mil gracias por tu tiempo. Y bueno, te vamos a seguir Valeria, preguntando para en vos esto. siempre, siempre. La La próxima. próxima vez a Buenos Aires, ¿no? En Totalmente. Bolonia. El pastor dijo el año que viene actividad O vienen presencial. ustedes a Bolonia, puede ser. Puedes organizar eso, ¿no? De Perfecto. venir Sí. todos. Encantadísimos. Bueno, para preguntarte un poco la experiencia italiana, sobre todo, ¿no? La tipificación de los últimos años, ¿no? Como que Italia llega, no es de eso, no es de los países de la década del 90, por decirlo de alguna manera. Si vos tenés claro que si hubo casos, digo, si la ley tuvo algún tipo de efectividad conducente, digo, si hubo casos, si fueron eficaces, y por otro lado, si hubo planteos de constitucionalidad en esos casos, como pasó en España, si sabes la experiencia italiana para que nos oriente. Allora, voy empezando con una palabra italiana que es allora, que es un poco como bueno. En Italia no hubo casos de negacionismo desde cuando existe la ley. Hubo casos antes y tenemos muchísimas disposiciones para castigar, ¿no? Eso también sería el trabajo de ver si hay disposiciones que Argentina ya tiene para castigar, ¿no? Si Eso hay es un un debate acá tema. sobre apología de delito, digo, de hecho la gente que no quiere eh, criminalizar dice que ya está, que si no está en la ley de discriminación, digo. Entonces, Italia ya antes tenía varios tipos penales para castigar apologías, para castigar apología de fascismo. Como todos los países en Europa tenemos un problema grave, ¿no? La derecha está la cultura, yo diría, ¿no? De la discriminación de la derecha está muy fuerte, pero negacionismo en el sentido del cual hablamos hoy, del holocausto o de otros genocidios, no. Tenemos más, si queremos aceptar esta extensión cultural del término, un negacionismo científico, climático. Eso podría ser también una manera para hacer frente a no limitarse al negacionismo histórico, ¿no? Sí, nosotros estuvimos viendo ahí los informes de Relatoría de Libertad de Expresión del año pasado sobre el negacionismo academicista, y siempre nos llama la atención que las relatorías tienden a tener una mirada, lo digo con mis palabras, excesivamente, eso es, corre por mi cuenta, protectoria, digamos, porque nos llama la atención cómo depende la relatoría, ¿no? Si es la de discriminación racial, vamos adelante con las cláusulas penales y demás, y cómo pasan los años y la Relatoría de Libertad de Expresión mantiene incluso para el negacionismo academicista, así que por eso es interesante como tu mirada, porque nos permite como salir a No, discutir las verdades reveladas. no, hay que saber que ahora el negacionismo, si utilizas el término negacionismo, eso encuentra todo lo que es desinformación. ¿Cómo se dice? Desinformación, Sí, fake news, desinformación. hate speech. No sé si te envié el artículo que escribí sobre del negacionismo sobre la memoria al negacionismo sobre la verdad. Eso te lo puedo enviar si lo Ah, querés por hacer favor.
sí, escribí un artículo muy cortito sobre el pasaje del negacionismo a protección de la memoria al negacionismo a protección de la verdad, ¿no? Como que es una tercera etapa muy importante. Entonces, yo creo que también en esta reflexión sobre la tipificación hay que integrar esta dinámica de transformación liada al término, ¿no? Que es más como cuando pongo en duda una verdad que no está, pero yo que estoy deseando que sea como certificada, como, ¿cómo se dice?, mayoritaria, ahí es negacionismo. En Europa por lo menos se utiliza así. Se utiliza en el sentido, cuando yo voy poniendo en duda una verdad que yo o que la mayoría o que las autoridades quieren que sea como certificada, ahí es negacionismo. Así que es como que hay un shift, ¿no? Entre las fases que hemos describido y en sus varias transformaciones a protección de la memoria, a esta fase que es más sobre la verdad, ¿no? Interesante, contexto de posverdad, más que interesante. Sí, sí, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta si trabajas con el cuento negacionismo, porque yo si veo ahora en el código o en una ley especial argentina el término negacionismo, no voy pensando más solamente en el holocausto, en el negacionismo histórico. No, voy pensando más en la desinformación, voy pensando más en todo lo que es esta mezcla, ¿no? Como un montaje del cine que va montando con elementos falsos, ficticios, ¿no? En Europa por lo menos tiene como eh, ¿cómo se dice? La distinción entre seño y significado, ¿no? En semántica, tiene una significación más liada a la verdad ahora.